¿Qué tal, chicos del noveno grado? Hoy en matemática vamos a recordar la potenciación. En el material que tienen ustedes hay una leyenda que dice la leyenda de los granos de trigo. Esa parte van a leer un poquito. Y esto sería el resumen de lo que está en la leyenda. Dice, según la ficha de la lectura, la leyenda de los granos de trigo, Sisa solicitó al rey que llenara el tablero de ajedrez poniendo 2 granos de trigo en la primera casilla, 4 granos en la segunda, 8 granos en la tercera casilla y así sucesivamente, duplicando la cantidad de granos de la casilla anterior hasta completar las 64 casillas del tablero. O sea que eh, un ajedrez, o sea, una tabla de ajedrez tiene 64 casillas y tenemos entonces lo que es el ajedrez. Entonces, acá nos dice, considera los datos en la siguiente tabla. Estas son las casillas hasta el número 64. Entonces, dice, en la primera casilla, 2 granos de maíz. En la segunda casilla, 4 granos de maíz. Están duplicando aquí. O sea que 2 por 2 son 4. Después aquí 4 por 2 son 8. Entonces en cada casilla va duplicando. Esto podemos poner nosotros en una notación con base 2. O sea, de forma de potencia. Esto sería el 2, sería la base. Y este 1 sería la cantidad de casillas. En este caso sería 1. 2 elevado a la primera potencia es nuevamente 2. Esto si descomponemos este 4 sería 2 al cuadrado. Entonces 2 por 2 son 4 nuevamente. Si yo descompongo este número 8 me va a quedar 2 al cubo. Entonces 2 por 2, o sea que multiplicado 3 veces 2 me va a dar 8 nuevamente. Entonces aquí está mostrando eso. Aquí podemos ver entonces que se pone la base el 2 y este número que está aquí como exponente, o sea el 62, que es este, es el número de la casilla. Entonces, ¿qué operación modela dicha situación? Nos dice aquí. Entonces, si nos fijamos aquí sería la potenciación. Entonces aquí vamos a poner potenciación. Después aquí nos pregunta, ¿cuántos granos de trigo deberá dar el rey a Sisa por la décima casilla? O sea que en la décima casilla sería entonces de esta forma. Sería un 2 teniendo en cuenta esto. Sería el 2 y el número de casillas, la décima sería el número 10. Esto sería elevado a la décima. Entonces vamos a calcular esto utilizando la calculadora. Entonces colocamos 2, apretamos esta tecla, el exponente sería 10. Entonces 2 elevado a la décima potencia es de 1024. Quiere decir que esto sería aquí 1024. Después me dice la siguiente pregunta. ¿Cuántos granos de trigo deberá dar el rey a Sisa por la décima segunda casilla? O sea que haríamos de la misma forma. El 2 sería la base y la décima segunda sería el número 12. Entonces hacemos una. Sería 2 exponente 12, ¿no? 12. Esto me da un valor de 4096. Entonces esto va a ser igual acá a 4096. Después me dice, ¿en qué casillero el rey hará entrega a Sisa de 1.048.576 gramos de trigo? Podemos utilizar la calculadora. Aquí lo que vamos a ir haciendo es esto descomponer entre 2. O sea que 1.048.576. Voy a ir descomponiendo entre 2 esto. Voy a dividir esto entre 2.
48.576 dividido 2. Y esto voy a dividir hasta que me salga 1. Voy a ir dividiendo, esto voy a volver a dividir entre 2 y así sucesivamente. Y vamos a encontrarnos que nos da un valor de 2 elevado a la 20. Quiere decir que va a haber 20 veces el 2. Entonces, esto sería, esta parte me indica el número de casillas. Entonces, esto sería el casillero número 20. ¿Será posible determinar la cantidad total de trigo que el rey deberá entregar a Sisa por las 64 casillas del tablero de ajedrez? Justifica tu respuesta. Sí será posible. Entonces, sí será posible. ¿Cómo calcularíamos esto? Según este cuadro, entonces sería la base 2. Como me pide en el casillero número 64, debo de elevar 2 elevado a la 64. Ese sería el exponente. Y ahí voy a obtener el resultado. Pero acá lo que me pregunta es si se puede hallar y podemos hacerlo de esta manera. Después dice, por ejemplo, considerando el casillero 5, la notación sería 2 a la quinta. Es igual a 32. Multiplicando 5 veces 2 me va a dar 32. Establece una notación general utilizando letras al alfabeto. Entonces, sería una notación general. Puedo colocarlo una letra A. Esto sería la base. Puedo poner acá una N, que sería el exponente. Y la potencia, puedo poner una letra C. Entonces, esto sería una notación general utilizando el alfabeto. Con la siguiente situación seguiremos profundizando otros aspectos de la potenciación. Considerando el protocolo de vuelta a clases, se debe calcular cuántos metros cuadrados tiene una sala para determinar hasta cuántas personas pueden estar en la misma. Si la sala tiene la medida expresada en potencia, así como muestra la imagen, calcula el área de la misma y expresa este valor con una potencia de base 2, ya que tenemos 2 elevado a la quinta potencia y 2 elevado a la cuarta potencia. Entonces, ¿cómo haríamos eso? De la siguiente forma. Aquí sería entonces el área. Voy a colocar aquí, voy a colocar acá el 2. Será aquí entonces el número 2 elevado a la quinta potencia, que es esto, por 2 elevado a la cuarta potencia, que sería 4. Entonces, vamos a resolver eso. Acá sería 2 a la quinta, voy a utilizar la calculadora, 2 elevado a la quinta potencia me va a dar 32. Entonces aquí coloco 32. 2 a la cuarta potencia, 2 elevado a la cuarta potencia, entonces tiene un valor de 16. Entonces aquí sería 16. Y multiplico 32 por 16. 32 por 16. Esto me da un valor de 512. Entonces aquí sería, voy a poner aquí 512. Entonces esto sería centímetros cuadrados. Esto sería el área de esta figura. Después dice aquí, descompón el valor de la potencia en factores primos y completa los espacios en blanco. Entonces lo que voy a ir haciendo es descomponer 512. Esto voy a dividir entre 2. 512 dividido 2 me va a dar 256. Esto nuevamente dividido 2. Esto me va a dar 128. Voy a ir comprobando con la calculadora. Dividido 2 me va a dar 64. Dividido 2, esto me va a dar 32. Dividido 2 son 16. Dividido 2
son 8 dividido 2 son 4, dividido 2 son 2 y 2 dividido 2 son 1. Entonces acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que es 2 elevado a la novena potencia. Entonces aquí vamos a poner 512. Dentro del cuadrito voy a poner yo aquí 512. Entonces la descomposición de 512 es 2 elevado a la novena potencia. 2 a la 9. Entonces si nos fijamos aquí, en el primero tenemos 2 a la quinta y aquí 2 a la cuarta. Y aquí tenemos 9. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Se sumó los exponentes. O sea que aquí sería 5 más 4 son 9. Quiere decir que se vuelve a copiar la base y se suman los exponentes en una multiplicación de potencias de igual base. Entonces tenemos algunas propiedades para recordar. En la multiplicación de potencias de igual base, entonces se vuelve a copiar la base. Por ejemplo, acá tenemos 2 al cubo, 2 al cubo, todos 2 al cubo. Entonces se copia la base y se suman los exponentes. Acá es 3 más 3 más 3 más 3. O sea que puedo hacer también de la siguiente forma. Como son todos iguales los exponentes, multiplicar 3 por 4 son 12 o sumar cada uno. Si los exponentes son diferentes, estaríamos sumando cada valor. Sería entonces aquí 3 más 3 más 3 más 3 que me va a dar 12. Cuando se trata de un cociente de potencias de igual base, lo que se hace es colocar nuevamente la base es el menos 4 y menos 4, y se restan los exponentes. O sea que 5 menos 2 debo de restar, que me va a dar 3. Y menos 4 elevado al cubo es menos 64. Significa que multiplicamos 3 veces 4. 4 por 4 por 4. No confundir 4 por 3 aquí. Entonces, este exponente me indica cuántas veces debo de multiplicar la base. Después tenemos potencia de una potencia. El resultado de calcular la potencia de una potencia es una potencia con la misma base y cuyo exponente es el producto de los dos exponentes. Por ejemplo, acá tengo 2 al cubo y acá tengo elevado a la quinta. Entonces se multiplica 3 por 5. Se vuelve a copiar la base, que es el 2, y 3 por 5 son 15. Y otras propiedades más distributivas respecto a la multiplicación y la división. Entonces tenemos, para hacer el producto de dos números elevados a la misma potencia, tienes dos caminos posibles cuyo resultado es el mismo. Podés primero multiplicar los dos números y después calcular el resultado de la potencia. Entonces acá 4 por 5 son 20 y esto elevado a la cuarta potencia y me da un valor de 160.000. O bien elevar cada número por separado al exponente y después multiplicar los resultados. Entonces aquí puedo poner 4 elevado a la cuarta y 5 elevado a la cuarta. Esto resuelvo, 4 elevado a la cuarta, 256, y 5 a la cuarta es 625. Multiplicando me da el mismo valor. Quiere decir que es distributiva con respecto a la multiplicación y también a la división, que puedo hacer de la misma forma. Puedo en la división dividir primeramente 3 dividido 2 son 1,5 y elevar a la potencia y me da un valor. O distribuir este 4 por cada base. En este caso por cada número, ¿verdad? 3 elevado a la cuarta, 2 elevado a la cuarta. Esto se desarrolla y luego dividimos y vemos que da el mismo resultado. También debemos de saber que no es distributiva respecto a la suma y a la resta. No es lo mismo 6 más 3 elevado al cuadrado, ¿verdad?, que distribuir este exponente de cada uno. No es igual. Y en la división pasa lo mismo. Entonces, esas propiedades debemos de conocer.